Hola, oigan, estoy aquí en Japón, como ya saben, vine de viaje. Un amigo me dijo que estaba aquí estudiando en una escuela de japonés y la verdad se me hizo súper interesante porque ya saben que yo estudio japonés y mi sueño es venirme a estudiar japonés aquí a Japón. Me dijo que podía hacerme un tour aquí para explicarnos cómo funciona, cómo pueden hacerlo ustedes para venirse aquí a Japón a estudiar japonés, que es algo muy padre por lo que he visto porque tengo muchos amigos que lo hacen y yo no lo hago. Sería muy padre que juntos pudiéramos conocer esta experiencia y cómo son los trámites y todo, así que pues... Mucho gusto, mi nombre es Gabriel, pueden llamarme Gabo. Me interesa mucho que todos ustedes tengan un poquito de información de lo que vienen haciendo en esta escuela porque en lo personal creo que es una muy buena escuela. Ya sé un poquito de japonés, de hecho hace poquito presenté lo que viene siendo el examen N2 del JLPT, pero sé que todos ustedes pueden lograrlo, entonces en esta escuela les van a ayudar no solamente a eso, sino a llegar un poquito más lejos. No sé qué ustedes piensen, pero pues empezamos. ¡Yay! Vamos a empezar por el tour. Oigan, estoy muy emocionada porque yo real si quiero venir a estudiar japonés. Nunca me han dado como esta experiencia. Ninjin Language School. Ninjin es zanahoria, entonces el logo de la escuela es una zanahoria. Y conejitos. Classic Japan. Esta es la recepción de la escuela. En esta parte de la recepción tenemos lo que dicen los tres maestros principales para lo que viene siendo todos los alumnos extranjeros. Entonces, si ustedes tengan el problema, quieren venir a Japón pero no saben cómo venir más de 1 o 2 meses a Japón, sí, personas les van a ayudar a conseguir lo que viene siendo la visa. Para poder conseguir la visa necesitan un papel que se llama el certificado de elegibilidad. Estas personas van a ir a conseguirlo, también para buscar dónde van a vivir, si quieren trabajar, dónde pueden trabajar, independientemente del idioma o del nivel en el que tú estés. Wow. Ay, konnichiwa. Por si les da pánico que no saben ni por dónde empezar, que nadie me va a entender. Bueno, ella habla inglés. My name is Blue Yaru. You can call me Christy. Ok, chicos, ahora vamos a ir al salón de maestros. Vamos a ver cómo están trabajando todos porque nos dijeron que están haciendo exámenes y están todos así. No hay que interrumpir tanto. Sí, están así. Que dar una buena impresión. Okay. ¿Sabes español? こんにちは。ニンジンランゲージスクールはとても楽しい学校です。一緒に勉強しましょう。お願いします。 Al momento que no entiendas algo te puedes ayudar a decírtelo en inglés. Y pues como pueden ver, un poquitito Español. Ahorita estábamos en la recepción, pero ahorita nos salimos y al ladito están esas escaleras, que estas escaleras son las que te llevan a los diferentes pisos de este edificio, que son los salones. El primer piso es nomás la recepción y en los siguientes 3 son lo que vienen siendo las aulas de los salones, y en el tercer piso tenemos también una biblioteca. No solamente hay libros, también hay por ejemplo mangas, entre otras cosas. De hecho creo que esta escuela también funciona como una tipo biblioteca en algún momento. Oye, ¡vivan los libros! ¡Vean los libros! Esta es la clase AJ1, clase principiante, clases sencillas, hiragana más que nada. Oh my god, ya entramos. Konnichiwa. Todas estas personas vienen a estudiar, llevan alrededor de 6 meses estudiando aquí, pero ellos empezaron así desde cero. Y ahorita ya pueden hablar un japonés más correcto, de hecho ya ellos están prestando lo que dicen el examen N3. Y es básico. Y es básico, entonces... O sea, están prestando el N3 y es básico. Y llevan 6 meses. Y llevan 6 meses. Recuerden que no solamente son las clases, sino también están viviendo en Japón, entonces están bañándose del idioma. Sí, yo en nivel 1 estaba... ¿Y ya es otro salón? ¿Cuántas horas son diarias? Son 3 horas de estudio, pero son 4 horas las que estamos aquí porque también encuentran los descansos. La clase que tienen en este momento están aprendiendo a escribir y a escuchar. Entramos al siguiente salón. Ok, esta es la biblioteca. Ah, konnichiwa. De hecho, ellos son compañeros míos. Hola. Estas dos personas son una pareja casada que vinieron a estudiar japonés aquí desde Taiwán. Frente al N1. ¡Qué bonito! Oigan, pues miren, aquí tienen todos los libros. No solamente tienen libros difíciles, no puede leer nadie, sino también tienen libros como mangas, entre otras cosas. Ay, miren. Para cualquiera que quiera venir aquí a estudiar un rato. Y El es gratis. Principito. Aparte. ¡Qué padre! Vean, tienen una vending machine. Puedes Afuera sobrevivir. hay más, entonces no se preocupen. Aquí solo hay fríos, pero afuera hay una de calientes también. Entonces el frío también está padre. Miren esta escalera, oh god. Es para ir al último piso. Ok. Yo creo que es el lugar más bonito de toda la escuela. Vamos a subir. Este es un salón también, ahí puedes salir para hacer diferentes reuniones. Miren qué bonito. Tienen un balcón. Pues aquí se hacen reuniones de vez en cuando para toda la gente. Claro, no en invierno porque hace un frío de la real tostada, pero en verano pues está padre. Aparte pues pueden ver que viene
es en el suburbio. Pueden ver lo que es el hospital enfrente de la escuela, por si a alguno le pasa algo, que esperemos que nunca le pase nada a nadie. Aquí en la recepción te ayudan a sacar tu seguro, porque cuando vienes a Japón tienes que tener un seguro, y aparte un seguro de la escuela. Haz de cuenta, la escuela no te exige, te pide que tengas un seguro para la escuela, pero el mismo Japón, por ley, te exige que tengas un seguro de Japón. Ellos te ayudan a sacarlo. Yo la verdad soy bien paranoica, hipocondríaca, y siempre sé que me tengo algo en el dedo, me voy a morir. Entonces está padre tener un hospital enfrente y aparte que te ayuden aquí. Oigan, ahorita estábamos con un profesor y se tuvo que ir porque una chava de aquí se sintió mal, entonces la van a llevar al hospital que está aquí enfrente y está súper padre porque no va solo. O sea, yo también estaría paniqueada de que Kokonitai, ¡Tasquete! Sí, aquí son las comidas todas baratas. Sí, porque esa es la comida. De hecho, inclusive, si vives en algún lugar que es caro, como por ejemplo Ciudad de México o Cancún, no va a cambiar mucho lo que tú vayas a gastar. Monterrey. Monterrey, por ejemplo, especialmente también. Monterrey. De hecho, la gente cree que Japón es un lugar muy caro. Pero si sabes más o menos por dónde moverte y sabes qué onda, no es tan caro. De hecho, yo lo que les puedo recomendar es no comprar mucho en las tiendas de conveniencia, lo que son los convinis. ¿Por qué? Porque de esos lugares compras la conveniencia, no el alimento. Pues una naranja en una tienda normal te cuesta 100 yenes, en el conveniente te cuesta 200, te cuesta el doble. Entonces compras la conveniencia de que somos más fáciles de que tú vayas a cualquier conveniente en vez de que tú vayas a la tienda. Entonces hay muchas maneras de poder ahorrar aquí en Japón, hay muchas maneras de poder ayudar a tu economía personalmente. Casi se me olvida, es algo muy importante. Digamos que tú solamente no quieres nomás aprender japonés, o también quieres hacer tu propio negocio. Si tú quieres venir a Japón y hacer tu negocio, esta escuela no solamente te va a ayudar a que tú sepas japonés, sino también hay un curso para japonés para negocios. Entonces la misma escuela te dice, tú vas a necesitar estas palabras si tú quieres hacer un negocio para que tú puedas hacer ciertas y tales cosas. Tengo muchos amigos, como ya les había comentado tal vez en Instagram Stories, me han contado experiencias que les han pasado en su escuela de que están aprendiendo apenas y en su salón es el único latino y batalla un poquito en aprender el idioma, se equivoca y ya todos desde que no está entendiendo o y se empiezan a reír y él como que se siente mal, ¿saben? Entonces aquí siento que todos son muy amigables, siento que por la atención que hemos recibido de los maestros, o sea, siento que te explican hasta que tú entiendas, porque ese es otro problema que tiene otro amigo, o sea, que no entiende algo, pregunta y la maestra solo le explica una vez y ya, y él se siente como que feo, todo en México para venirse para acá y está como que, ¿qué hago? Desde el inicio se nota que son muy amigables, porque yo que batallo todavía para entender japonés, el maestro vio que estaba batallando y empezó a hablar como en Japanglish combinado, porque vio que yo estaba batallando, entonces así sí pude entender y lo sentí bastante lindo eso. Fíjate que lo que a mí se me hace muy padre esta escuela y muy interesante es es como un ambiente medio familiar. Yo en lo personal siento que de los maestros como una propia familia que se interesan de que yo salga adelante. De hecho la misma escuela se trata de comprometer de hecho el mismo eslogan de la escuela te dice, te vamos a ayudar a hacer tus sueños realidad. Entonces no solamente te estoy enseñando, te estoy ayudando a llegar más arriba. De hecho, por ejemplo, en mi clase también hay varios alumnos en los cuales están todavía empezando, que todavía para dar ese pequeño estirón extra, pues están mucho apoyo. Ha habido ocasiones en que literalmente el maestro detiene la clase, para al alumno, lo pone al lado de él y le explica las veces que sea necesaria para que se darse a entender. Ya sea en inglés, en japonés o en lo que se pueda, hasta que él le pueda entender. Lo que yo creo que es especialista esta escuela es hacer que el alumno entienda. Porque si el alumno no entiende, no llega a entender, no llega a saber qué es lo que está pasando, no sirve de nada la escuela. Los precios, o sea, hablando así ya sinceramente, ¿cómo está el asunto? Porque, o sea, una cosa es quererte venir, pero pues tener el poder monetario, ¿verdad? Los precios en pesos sí se ven caros. De hecho, el curso de un año son alrededor de 125,000 a 130,000 pesos el año. Dentro de eso ya viene la tutoría, ya viene lo que viene siendo el seguro, ya viene siendo, o sea, que puedes usar como tú quieras este lugar, o sea, puedes usar los baños, la estancia, lo que tú quieras. El apoyo completo y definitivo de todos los maestros. Nos agregan lo que viene libros, papeles, lápices y otras cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todo lo que viene copias y material de estudios de parte para, por ejemplo, un examen, ellos sí te lo van a proporcionar todo a ti. Lo único que te van a vender extra es el libro para estudiar. Después de eso, toda la escuela te va a dar todo a tu disposición, pero sí efectivamente son 125 a 130,000 pesos al año. Pero, hablando de pesos, se parece mucho. Digamos, en yenes, el año son 780,000 yenes. En un trabajo medio tiempo que ustedes pueden conseguir, si quieren o no quieren, aquí en Japón. Y la escuela te ayuda a conseguir el trabajo. Aparte de que la escuela te ayuda a conseguir el trabajo más pedorro de lo que se hace en un cajero de Oxxo, te da alrededor de unos 90,000 a 100,000 yenes al mes. Si tú transformas eso en pesos, serían alrededor de unos 17,000 pesos al mes
por 4 horas al día en un Oxxo. Yo ahorita como estudiante de intercambio solo puedes trabajar 28 horas a la semana. Luego ya cuando tienes más adelante puedes ya trabajar las 8 horas diarias. Pero por ejemplo con esas 4 horas al día tú puedes ganar alrededor de 100,000 yenes al mes. Imagina si tú trabajas las 8, son 200,000. Entonces tú estarías ganando alrededor de 25,000 pesos al mes del Oxxo. No solamente tienen que verlo del lado de los pesos, sino veanlo de los lados de los yenes. Si ustedes lo ven de los lados de los yenes, de lo que ustedes pueden ganar aquí en Japón, es un precio bastante razonable y bastante bueno. Justamente ahorita yo ya ando haciendo mi trabajo medio tiempo. Trabajo 5 días a la semana, 4 horas. A veces trabajo sábados y domingos, pero trabajo como repartidor de sushi. Ay, está bien padre, ¿por qué no? Como yo no tengo credencial, no tengo licencia de conducir motos, pues lo reparto en bicicleta. Ay, es tan cliché japonés. Y bueno chicos, este fue el recorrido por la escuela. La verdad se me hizo súper interesante. Espero y esta información les haya servido. Siento que fue muy útil. De hecho, de igual manera yo personalmente preparé una presentación PowerPoint. Por si alguno de ustedes quieren la información, con todo gusto se la puedo proporcionar a Ceci para que se proporcione a ustedes. O si ustedes quieren comunicar conmigo directamente, voy a decir que les pase mi correo. Entonces cualquier cosa, pido su servicio. Yay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, chicos, pues ya nos fuimos de la Ninjin Language School. La verdad estuvo súper padre. Siento que yo pienso que es muy complicado venir a Japón y realmente no lo es, pero como sí es un cambio de vida y es un cambio muy grande, entonces como que eso es lo que te frena, pero realmente no es tan complicado. Y lo digo porque aparte de Gabo conozco a más gente que se ha venido a vivir a Japón y sí se puede, oigan, sí se puede, solo animarte y dar ese paso y que el miedo no te detenga. ニンジンランゲージスクールに来てください。また